Muy buenas noches, querido grupo. Nos encontramos aquí en la casa de la hermana Alicia Mejía para disfrutar un poco de la palabra del Señor en esta recepción de sábado. Nuestro objetivo es mostrar alguna función que refleje el carácter de Dios o lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Pero para comenzar con el mensaje bíblico voy a hacer dos preguntas, la misma pregunta a cada persona, a dos hermanas que tenemos acá. La primera pregunta que le hago es a nuestra querida hermana Viviana. Para usted, ¿qué uso tiene la escoba? ¿Para qué sirve? Para barrer, para limpiar la casa. Para barrer y limpiar la casa. Nuestra hermana Marcela nos quiere dar su opinión. ¿Para qué sirve la escoba? Para espantar animales. Para espantar animales. Ok. Se ha dicho una palabra que es muy recurrida tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, y es una función que en el Antiguo Testamento había principalmente para la salvación por fe de las personas, pero que ya en el Nuevo Testamento se cumplió con la muerte de Cristo, más efectivamente, el nuevo pacto, y es la palabra limpieza, la limpieza espiritual. Y por primera vez nosotros lo vemos a través del Génesis 4, cuando Dios mandó a sacrificar el cordero allí, y donde se iba a purificar del pecado. Allí empezó el santuario ya, pero mínimamente, como una construcción pequeña, y a la medida del tiempo se fueron añadiendo regulaciones, preceptos y reglas. Esto lo podemos evidenciar ya en Levíticos 4. Vamos al libro de Levíticos 4 y ya allí vamos a ver dos palabritas principales. Perdón, Levíticos 14:2. Y luego recurrimos al Nuevo Testamento y allí cómo se plasma. Levíticos 14:2. Esta será la ley para el leproso cuando se limpiare. La palabra limpiar allí, el verbo. Será traído ante el sacerdote. La segunda palabra. Nosotros sabemos que los autores del Nuevo Testamento, Mateo, Pablo, en el Evangelio de Marcos no es la excepción. Vamos al libro de Marcos y vamos a ver allí el concepto explícito de limpiar. Pero antes de entrar a Marcos, quiero que ustedes miren la estructura y el cumplimiento que se vino a dar ya en el mesianismo de Cristo. Cuando dice principio del Evangelio de Jesucristo, en griego por segunda vez esta palabra se haya sido anticipando, era como una antesala a lo que Cristo iba a cumplir aquí en la tierra, y ya del 8 en adelante se evidencia ya el cumplimiento de Cristo como su acto mesiánico. Antes del versículo 29 encontramos señales del mesianismo de Cristo, generalmente, pero ya desde adelante encontramos la palabra o la expresión hijo del hombre, que es el cumplimiento de Isaías 42 o Isaías 53 ya como el siervo sufriente. Es decir, que el libro de Marcos se divide en dos partes. La primera sección da como evidencia el mesianismo de Cristo, y ya en adelante ya corresponde al cumplimiento de las promesas dadas en la primera estructura. Ahora quiero que ustedes vean algo, y es que Marcos 8:29, en Marcos 8:29 se encuentra la esencia del libro de Marcos. ¿Por qué? En el capítulo 8 hay dos principales pasajes o eventos, acontecimientos, y uno es desde el capítulo 8, versículo 22 hasta el versículo 26, y allí se evidencia la sanación de un ciego, y cuando termina esa escena sigue la confesión de Pedro, pero nosotros vamos a hacer un paralelo y ustedes van a encontrar una estructura allí planteada. 8:22 al 26 dice: vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea, y escupiendo en sus ojos le puso las manos encima. ¿Y qué? ¿Y qué? Y le preguntó si veía algo. Como primer tópico vemos una pregunta. Luego en el versículo 24 dice: él mirando dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Tenemos en el versículo 24 una contestación a la pregunta.
Ya en el versículo 25 vuelve Jesús y dice, luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase. Y fue restablecido y vio de lejos claramente a todos. Allí Jesús nuevamente entrelaza la conversación. Y ya por último hay una prohibición. Y lo envió a su casa diciendo, no entres en aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Entonces, en el pasaje de la sanación del ciego de Betsaida, encontramos 4 partes. Primero una pregunta, luego una contestación, luego por segunda vez Cristo entra a la conversación y luego hay una prohibición. Cuando nosotros vemos la confesión de Pedro, que es Marcos 8, 27 al 30, encontramos la misma estructura. Y vamos a leerlo. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo. Y en el camino, ¿qué? Preguntó a sus discípulos diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Primer punto, una pregunta. Versículo 28, ellos respondieron. Segundo punto, hay una respuesta. Unos Juan el Bautista, otros Elías y otros algunos de los profetas. Vuelve Jesús ¿a qué? A introducirse en la conversación. Entonces él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Vuelve Jesús por segunda vez a entrar. Y luego hay que una prohibición, pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Es decir que el ciego la sanación del ciego de Betsaida es una antesala, es un preludio que está anticipando el mensaje esencial de lo que quiere enfatizar Pedro aquí, y más enfáticamente el libro de Marcos. ¿Y cuál es? El mesianismo de Cristo. Aquí. Ya con esta corta introducción, hay un pasaje en Marcos 1, 40 al 45, encontramos las dos palabras que encontramos en Levíticos 14:2. Y es la palabra limpiar, y encontramos el sacerdote. Vino a él un leproso, rogándole en cada la rodilla, le dijo, si quieres puedes limpiarme. Ahí está el verbo limpiar. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y dijo, quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió. Va la segunda palabra que encontramos en Levítico, sacerdote. Y le dijo, mira, no hagas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote. Aquí Jesús está haciendo un acto de redención, de misericordia, de compasión hacia una persona pecadora. ¿Y cuál es el acto que está haciendo? ¿Qué es lo que Jesús está haciendo? Acá hay un leproso. ¿Qué es lo que él está haciendo? Limpiando. Antiguamente se llevaba el corderito y se limpiaba los pecados a través de la fe. Y ese cordero representaba, era una prefiguración del Cordero de Dios que iba a morir por nosotros. Y aquí Marcos lo evidencia. Aquí está. Jesús, así, al igual que sanó al ciego y al igual que limpió de lepra allí en el acontecimiento de Primera de Marcos, también quiere limpiar nuestro corazón. Esa lepra que a veces no nos ayuda a continuar por la senda cristiana, que a veces no nos ayuda a ver a Jesús como verdaderamente deberíamos verlo. Sin embargo, Jesús está dispuesto, y así como sanó de la lepra a aquel hombre, también tiene la facultad, desde el santuario celestial, como nuestro sacerdote, de limpiarnos nuestros pecados. Así como la escoba sirve para limpiar la suciedad, el mugre, las impurezas, de la misma manera, la sangre de Cristo y lo que Él hace allí en el santuario celestial sirve para limpiarnos de todo pecado. Y esto lo podemos ver ya en Hebreos, más fijamente en Hebreos, más explícito allí, en Hebreos 9, 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Esa lepra que no nos deja ver a Cristo, es esa lepra, ese obstáculo que está en nuestro camino de la vida cristiana que nos conduce al cielo, para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Jesús es
es el cumplimiento de todas las profecías del Antiguo Testamento, y la palabra estereotipada que encontramos en el Antiguo Testamento, ya más explícitamente en el Pentateuco, es la palabra limpiar, y Cristo lo hace efectivo a través de sus méritos y a través de su sangre, ya haciéndolo efectivo en el santuario celestial. Entonces la conclusión a la que podemos llegar es que, al igual como la escoba limpia la casa, algún lugar, también debemos esperar que Cristo limpie a través de su Espíritu Santo y de sus méritos allá en el santuario celestial nuestro templo, que es el templo del Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces, mis hermanos, Dios los bendiga y los acompañe siempre, y que sea nuestro deseo siempre servirlos. Amén.